Mi esposo era hijo de un rosarino que era una persona del pueblo, ya de Añares, y nació en Rosario. Y como él era policía, entonces andamos de un lado para otro porque los trasladan, qué sé yo, bueno. Y después vinimos a parar a Colonia. Hace 50 años que estoy en Colonia. 12 me parece, porque había hecho cuarto año, había hecho ahí la escuela número 13, pero no, yo la hice antes. Nada más, hice cuarto año, nada más que cuarto año del número 3, de la escuela número 13. Era una casa de piedra, todo de piedra es la casa, enfrente a un museo, exactamente. La casa que yo estaba frente al corralón del museo. ¿Y con quién vivía ahí? Con mi marido. ¿A qué edad usted se casó? Yo me casé a los 23 años. ¿En dónde se casó? Casé en la otra casa. En la otra casa que decía yo que era panadería del puerto para abajo, ahí en esa casa. Yo, francamente, no conocía mucho a nadie, a gente, poca, porque no salía. Yo estaba con mi madre cosía también pantalones para Casanelo. Mi madre cosía y yo cosía para afuera. Y por eso no salía mucho. No me acuerdo de salir a ninguna casa para ir a jugar y eso. No me acuerdo. Era de casa. No me gusta salir, no me gusta. Vivíamos los 4. Pues yo me casé y después empezaron todos a faltar y a quedar sola. Ahora quedé sola. Vecinos sí, me trato con vecinos muy bien. Los vecinos sí. Había una tienda y todo arriba. Sí, yo me acuerdo. Eso sí, yo me acuerdo de ir a buscar hilos y cosas ahí porque tenía una tienda y los hilos y botones y esas cosas. Iba a buscar. Ahí sí me acuerdo. Tampoco conocía a nadie y iba porque era un comercio. Pero nada más. No, amistades no tenía. No. Porque no se puede dejar de trabajar para salir y después hay que cumplir. No. Yo hasta los domingos cosía. No. Aprovechar. Ellos iban a jugar en la casa, pero yo no los conocí. Iban a jugar con los compañeros de la escuela. Sí. Niños sí. Había mucho. Vamos a 9 años, estaba afuera, vivía afuera, en el campo. Y iba a la escuela número 13, que fue la que hice los 4 años de escuela. Lo único que tengo, pues otra cosa no podía que trabajar, nomás cosas. Acá sí, porque está mucho más visitado, qué sé yo, no sé. Mucha gente viene de otros lados. Todo el mundo dice, ay, el barrio sur de Colonia. Y tiene una fama que viene gente que pasa hasta 50 personas juntas, y 20, 2, 4, todos van pasando para el río ahí, van al río a mirar al río. No había tanta cantidad de gente. Antes no había. Menos gente, menos casa. Era un pueblo.
un pueblo. Sí, sí, imagínate, mucho mejor, mucho mejor. Eso sí, eso te puedo decir que sí, vos podés recorrer que el barrio sur, el fin del barrio sur, es todo, más gente que todo. De tardecita está la gente toda junta, mirando, ¿sabes qué? El sol entrar. La gente espera eso. No, 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 no. Es que nadie venía al barrio sur. Era ser del barrio sur era más bajo. Ya la gente de más plata, de más cosas, para el barrio sur no era. Pero ahora vas a ver en el barrio sur, por donde vayas, que ahora no se ve, por acá todo, por acá abajo, por acá todo por abajo, por el borde. Todo gente. Pero además no. Ahora vas a ver autos parados porque la gente viene de otros lados al barrio sur. Seguro, no había gente rica ni gente trabajadora toda. El barrio sur era el principio de acá. A bañarse, a esas cosas, a la playa sí, porque a la playa sí. ¿Con quién iba? Son amigas y con mis hijos. No, a los 14 años empecé a coser, a los 14 años. La que quisiera venir. Me acuerdo que le cosí a una muchacha que no sé quién era, un vestido rojo. Lo primero que hice, ay, qué miedo para entregarla. Y, no. ¿Le gustó? Me gustó, parece sí, tenía trabajo. Sí, le gustó. Era colorado, pues capaz que era de la más. Así es la cosa. Empecé a los 14 a coser a esa señora, y me fui a los 70, trabajando continuamente. Me levantaba a las 6 de la mañana para trabajar un rato mientras las chiquilines, las hijas, dormían. Sí, no. Hay de todo acá, como todo. El barrio sur. No, de noche yo nunca salí. A la playa iban con otras familias, también iban, eso sí, con los vecinos, iban los chicos, pero yo no sé quién eran los vecinos. Yo los trataba, pero no sabía quién era. No, por acá no. No hay playa. Para acá no hay playa. Sí, la gente iba y se hace muchas cosas, muchos espectáculos y cosas se hacen en la plaza y hasta ahora también. Del carnaval no sé, porque nunca fui ahí. Había, sí, siempre festejan el carnaval, pero yo no. Que mi marido era de las carreras, entonces uno iba porque había gente, porque todo eso. Y para pasar los domingos. A veces, no siempre tampoco. Porque no había otra cosa, como ahora. Igual las carreras. Puede ser, sí. Venía, sí, algo venía. Pero sí, acá. Y venían barcos también, el barco. Porque el barco no empezó, allá empezó después. Que hicieron ¿Cuántos? Acá venía el barco, el avión, el barco. El hidroavión. El hidroavión y los barcos, los
Los barcos venían acá, con los que vienen ahora, igual, los porteños que vienen a ver Colonia, pero venían muchos barcos. Eso iba a ver los barcos, a veces iba a ver los barcos donde venían así. Acá vivía una familia y se fue a Montevideo, que se había ido a Montevideo. Y enfrente había un galpón, yo qué sé, un galpón, una cosa. Y venían a cantar y las cosas. Y después hicieron eso. Después, eso de adelanto lo hicieron después. Eso sí, el acuario no existía. Gente venía y vivía, lavanderas, gente que me acuerdo de una señora que era ya mayor, sí, y iba con la ropa a lavar al río. Había una viejita, no me acuerdo que había una viejita, que iba con toda la ropa de afuera, así, toda cargada al río a lavar y tendía después para sacar arriba las piedras. Y de tardecita volvía al conventillo, no me acuerdo cómo, era de un conventillo también que había. El barrio sur era de gente, de mujeres que recibían qué sé yo, de esa gente toda. ¿Cómo no el barrio? No era nada nada, no sé. Lindo. Nada, pobre gente, no ibas a ver ninguna novedad ni nada, así que yo nunca vi. Era una cosa, yo qué sé, dividida de esa gente toda. Porque, ¿cómo te voy a decir? Ahí vivían eso que te dije, ¿no? Esas cosas, todo eso vivía ahí en el sur. Y la gente más o menos pobre, pero que no era como... Entonces vivía más allá. No querían vivir en el barrio sur. Pero no te digo que eran conventillos y casas de las mujeres. Pero después se empezó ahora hay gente, hay casas lindas, hay gente bien, todo. Nada, ni la gente, ni las casas, ni el modo de ser, nada. El barrio sur, no. ¿Para vender? Hará como 3 años más o menos, no sé, más o menos. Pero comprada 50. Sí, este barrio me gusta, es lindo barrio, ¿no? Mucha gente conocida, toda esa así. Cuando salgo a caminar tomo aire y miro las cosas, todo, pero hasta el casino voy, no, pero por la vereda, no voy a entrar. Ahora usted ve acá gente pasar, pero por acá, a la entrada no hay nadie, porque toda la gente viene porque es el barrio sur, el famoso barrio sur es acá. No, el barrio es de poca gente, es de poca gente. Los barrios, no sé, uno por una cosa y otros por otra, que son argentinos, que vienen a veces. Almacenes había sí también, sí. Ahora hay mucho más y más modernos, más, sí. Más modernos, sí.
Hay mucho cambio desde que estamos nosotros. Hay un cambio bárbaro, hay de todo. Iba a decir esta casa, aquella casa, la otra no estaba y mucho cambio. Así está también de grande, de grandísima colonia. Ahora para afuera se fue. Porque para adentro no puede estar el río. No, el barrio de ahora me gusta más. Es más amplio, es más todo. Ahí tenés, hay una, qué sé yo, como una placita, una cosa ahí del río. También, esto sí voy, sí, a veces, al río. Acá, para tomar un poco de aire. Va mucha gente también, mucha gente va. Y barcos también vienen ahí también. Todo. Pero me gusta más ahora, acá. No sé, pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando era joven, tenía aquel del trabajo, de la costura, porque se precisaba. Y ahora no, ahora soy libre. Ahora no tengo problema ninguno. La gente bien, con la gente sí la conozco, más acá, más. Pero el barrio es un barrio que tiene las puertas cerradas siempre, porque hay unas que trabajan y otras que vienen y así que... Y todo así. Acá el barrio, mejor, más tranquilo. Más tranquilo.